Bueno chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a seguir un poco con la clase de cortes, proteínas y demás. La clase anterior vimos un poco de la res, vamos a hacer un poquito del cerdo ahora. Les hice un dibujo, chanchito, para que veamos los cortes principales. Hay muchos más, depende del país, depende de los nombres, cambian. O sea, esto es un poco más argentino los nombres. Pero vamos a ir viendo un poco también cómo lo vemos también acá un poco en Ecuador, ¿no? Así que bueno, empecemos. A ver, lo primero para empezar un poco es, acá en Ecuador tenemos en general la raza de cerdo que tenemos, en general el chancho rosado, es el que mayormente poco se maneja. Hace un tiempo se empezó en la provincia, en Imbabura, esto del cerdo negro, que dicen que tenía algunas notas del cerdo español, el pata negra, que se alimentaba con bellota y demás. Entonces dicen que hace mucho tiempo vino acá también, pero después se mezcló y es el cerdo que conocemos actualmente. Dicen que es este cerdo negro, el español. Dicen que lo tenemos acá en la provincia de Imbabura. Hay un proyecto, si lo quieren seguir, bastante interesante. Hay dos personas que lo están desarrollando, uno es Mauricio Acuña y el otro es la Hacienda Cochauco. Son un poco los dos que están rescatando un poco este cerdo y demás. Para hablar cómo reconocemos a las variedades de cerdo, ¿no? Lo primero, por algunas cosas, es por la parte de las orejas, la parte del hocico y la parte de las patitos y de las manitas. Es realmente como podemos ver las razas de cerdo, que hay muchas. Y esas son un poco las formas de diferenciarlos, ¿sí? Para ver qué cerdo es, no solo por el color que podemos ver. Un poco lo mismo que hablamos la otra vez en la parte de la res. El cerdo tampoco debe sufrir un poco en el momento del faenamiento, porque si no tendríamos una carne dura. Hay un mito que la carne de cerdo es grasosa, ¿sí? Bien, no sé, capaz mucha gente dice así. No es verdad, dependen los cortes. Cada vez más tiende a ser una carne muchísimo más rosada y mucho menos veteada, cosa que no es bueno, ¿sí? Porque tiene mucho menos cerdo entreverado, y recuerden que esa grasa entreverada es lo que le da sabor, porque eso depende de la alimentación. Entonces cada vez se lleva al cerdo a ser un cerdo muchísimo más de un color rosado y con menos sabor. Los principales cortes que podemos ver. ¿Por qué les hago un dibujo y por qué les hago cortes? Si ustedes quieren ser buenos cocineros en el futuro, y en estas primeras armas que ustedes están haciendo como cocineros, tienen que saber diferenciar los cortes y para qué sirve cada uno. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de otra vez? Si quieren hacer un estofado o un braseado, no es lo mismo que yo lo hago con un osobuco que lo hago con un lomo fino. Si lo hacemos con un lomo fino, un braseado o un estofado, va a salir, pero yo sí te podría decir que técnicamente está mal. Recuerden que los cortes que tienen mayor cantidad de colágeno son mucho más aptos para dejar marinando, en general con productos que le bajan un poco el pH, como por ejemplo el vino, que los van a suavizar, y luego de 24 horas los vamos a cocinar y va a quedar más suave, y sobre todo no va a quedar seco, ¿sí? Esto seco, recuerden que si no tiene mucha grasa y lo cocino, me va a quedar seco. Suave sí. Cualquier carne que pongas en cualquier olla de presión o a cocinar un braseado estofado, te va a quedar suave. Pero lo importante es que te quede suave y te quede húmedo. Ojalá algún día puedan probar eso, lo podemos probar a la vuelta para que lo entiendan, es súper importante. Entonces, vamos con algunos cortes que yo les puse. Tenemos la bondiola. Para empezar, la bondiola de cerdo, algo muy típico en Argentina. Acá también ya se vende como bondiola. Si quieren algunos proveedores de carnes que les interesen, Meat Pro, por ejemplo, es un buen proveedor. Tiene este corte bondiola. Por ejemplo, una fritada con bondiola te queda súper bien. ¿Por qué? Porque tiene un montón de grasa dentro del corte, y cuando vos, vieron que primero hacemos como un hervido y luego lo freímos. Bueno, me va a ayudar a que no me quede seco. Problemas que a veces pasan, por ejemplo, con la fritada y demás, que te queda como seca. Con la bondiola te queda súper bien. Entonces podríamos decir que son cortes para hacer, cocinar mucho tiempo, para que queden súper jugosos por ahí. Luego tenemos el cabré. No tengo acá bondiola, ¿sí? Les voy a mostrar un poco los cortes que vamos a trabajar hoy.
Carré con hueso, que es esta parte que tengo acá, y si ustedes lo ven, sería esta parte de acá. Es muy parecido al lomo de falda, ¿sí? Así muchas veces te lo venden, más que carré con hueso. Se le dice carré, puedes sacar un montón de cortes. Carré te lo venden en el súper. Es un corte que es bastante magro, o sea, cuando yo digo magro es que no tienes este corte de acá, esto es una parte de él, que también incluye la parte del ojo de bife, del bife angosto, del bife ancho, del bife ancho y bife angosto, perdón, no lo diferenciamos acá. Siempre con grasa. Es un corte que tiende a secarse, es un corte muy complicado para cocinar, justamente porque hay que sacarlo en el término. El cerdo tiene en general, cuando voy a hacer una cocción directa, en sartén, en grilla, en parrilla y demás, tenemos un solo corte, un solo término, que en general es a punto, se le llama, pero es para sacarlo entre 63 y 66 grados centígrados. ¿Por qué? Porque en el centro va a quedar la penita rosadito y va a estar jugoso el corte. Se dice jugoso, pero no jugoso como hablábamos con la res, en las mismas temperaturas. Luego de esto nos vamos al 3, que tenemos acá solomillo. En su receta lo van a ver, creo que como lomo fino en cerdo, la terminología es solomillo. Es este corte de acá, ¿sí? Es muy parecido a lo que vimos en el lomo fino de cerdo, en el lomo fino de res. El solomillo también tiene una cabecita, tiene esta parte de la poneurosis, tiene la cola y ya después lo vamos a limpiar y lo vamos a abrir. Nos vamos al 4. Bueno, esto es un corte muy argentino, es pechito con manta. Toda esta parte es la parte de la campana, como se le llama normalmente en la res. Pechito con manta, ¿de qué lo diferencio? Del 5, que es matambrito, panceta, que en general esto tiene la parte de las costillitas. Entonces cuando se corta, veo como unos huesitos, veo como esta parte. ¿Sí? Veo como esta partecito acá, que tenemos acá un huesito. Bueno, se dice pechito con manta. La manta es es como esta parte sería, ¿sí? Como esta parte de acá sería la manta. Bien, nos vamos al 5. Acá ya empezamos con nombres como panceta o matambrito. El matambrito, igual que en la res, el matambre es la sobrebarriga. Quiere decir que cuando vos tenés el cerdo colgando, lo primero que ves es ese matambre. El matambre es un corte raro que se está empezando a ver acá, yo lo trabajo. Es un corte muy finito, es para hacerlo bien dorado, bien crocante, queda súper bien. Y acá empezamos, voy a hablar de la panceta y del 11, que es el tocino bacon. Ustedes me corregirán, me mandan un mensaje, pero en general, entre el 5 y el 11, cuando yo voy a comprar al súper tocino, que realmente es esto, es la grasa dura. Seguramente en otras clases vamos a hacer chorizos y demás. Las grasas también las diferenciamos entre grasa dura y grasa blanda. La 11 es un tocino, que es una grasa dura. Que nada, cuando yo voy a comprar al súper, no compro tocino, compro panceta. Nosotros le llamamos tocino ahumado acá en Ecuador, pero tengan en cuenta que si yo voy a un proveedor de carne, le voy a pedir panceta. La panceta es parte de grasa, parte de carne, parte de grasa, parte de carne. Es eso lo que compras en el súper. Siempre recuerden que tiene otro nombre. Bueno, vamos con el 6. Bueno, acá hay muchos cortes también en la parte del pernil, del jamón. Hay un montón de cortes internos, ¿sí? Yo los hice uno para no demorar tanto. Ustedes saben muy bien hacer un pernil en el horno y demás. En el 7 al rabo, igual que las orejitas, capaz en la red lo utilizamos un poco más, pero son cortes que quedan súper bien también con una cocción larga, ¿sí? Braseadas, estofadas. En el 8 la carbillera, un corte que acá yo lo estuve buscando como unos 4 o 5 meses en Sensius para poder utilizarlo, es el cachete. Una parte de la cabeza del cachete es algo muy específico. En otros países, en España por ejemplo, es un corte barato. Se tiene que cocinar mucho tiempo, acá se ve muy poco. Yo lo empecé a utilizar en Sensius, en el restaurante de la escuela, ahorita. Es un corte súper interesante, con mucho colágeno. No sé, lo tienen que probar, es increíble, ¿sí? El 9 tenemos la paleta. Si tuvimos un animal pequeño,
es muy normal servir la paleta entera enfrente al cliente y despostarlo cuando tenemos animales pequeños, como ya les voy a decir. Y luego tenemos en la 10 las patitos y las manitas que tenemos acá, ¿sí? Que nosotros les cocinamos y ya les voy a mostrar para qué lo podemos utilizar. Bueno, y 11 el tocino y el bacon que estamos hablando. Una vez que conocemos un poco los cortes y demás, bueno, tenemos... El animal también va por peso, ¿no? Entonces, en general, el cochinillo es el animal más pequeño, ¿sí? En general es el cochinillo es el animal que todavía sigue con la mamá, tiene un sabor muy a leche porque todavía sigue lactando, el cochinillo, ¿no? Luego tenemos el cerdito, digamos, creo que acá a ese le dicen cochinillo, es el animal un poco más grande, es el que normalmente consumimos, y luego tenemos el cerdo adulto, ¿sí? Bien, ¿qué hice yo un poco para trabajar y para mostrarles? Bueno, vamos a trabajar un poquito en los cortes, ¿sí? Vamos a trabajar un poco en los cortes. Ok, seguimos, chicos. Solomillo, un corte interno, es un corte muy suave, a la gente le gusta bastante, es igual que el lomo fino, les gusta, es un corte interno, que es muy suave y a la gente le gusta bastante. ¿Cómo lo limpiamos? Siempre la fibra va de cola a cabeza, siempre. Si voy para el otro lado, estaría rompiendo fibra. Vamos a sacar un poquito de la grasa que yo tengo acá. En general, viene con la cabeza. Voy a sacar un poco el corte, perdón, la grasa que yo tengo con su aponeurosis. Siempre cuando ponen el cuchillo, voy para la cola y luego voy para la cabeza, ¿sí? Ahí. No me interesa sacar grasa. Y está al revés esto, chicos, miren. Si ahora me acabo de dar cuenta, porque como no está la cabeza está difícil. Esta es la parte de la cabeza, ¿saben cómo me di cuenta? Porque toda la aponeurosis siempre va de cola a cabeza. Entonces esto es así. Acá está la cola, en esta parte más fina. ¿Sí? Bien. Ahí sacamos un poco toda esta aponeurosis, que recuerden, no se va en una cocción de sauté, en una sartén, que en general es un poquito más saltear, pero en una grilla y demás, no se va a fundir. Va a quedar ahí dura como un chicle. Eso yo no quiero. ¿Cómo miramos? O sea, miren, yo sé que van a decir, esto no lo va a sacar, no lo voy a sacar. Esta grasita me da sabor. No tengo más una tela dura, que eso va a hacer que me dé sabor. ¿Cómo bridamos? ¿Se acuerdan? Siempre que ponemos adentro de un bowl, primero vamos a hacer un nudo, ¿sí? Nudo de cirujano, paso 1, paso 2 y hacemos, y luego sí, ahí estoy ajustando y ahí ato. Hacemos ahí. Bueno, acá sí necesito un bolsito. Bueno, veamos, voy a sacar un poquito así, ¿no, chicos? Ahí. Dedo pequeño, paso por abajo y paso por la pieza. ¿Ok? Ahí está. Y luego ajusto. Practíquenlo con un palo de amasar. ¿Sí? Practican para si no tienen la proteína y dicen, ¿cómo practico? Ponen un palito de amasar ahí y van atando. Y ahí le va saliendo un poco la técnica, ¿no? Una vez que lo saben hacer, ya lo practican en una carne. Digo, porque no van a estar practicando en una carne, van a comprar un solomillo solo para esto, ¿no? Bien, les mostré las otras veces. Estoy atando así. Solamente está bueno siempre recordar las técnicas que vimos antes. Dedo gordo, dedo pequeño, paso por abajo y ahí. Y acá simplemente puedo hacer ahí, vamos a cortar ahí el hilo, no lo voy a usar más. Acá de forma muy sencilla pasaría mi hilo por acá abajo, ¿sí? Esto es otra técnica. Paso mi hilo por acá abajo, paso, ¿sí? Miren, paso ahí, paso ahí,
Paso ahí. Y luego voy a atar. Y me queda esto perfecto. A mí, por ejemplo, cuando yo hago una parrilla, a veces me gusta bridar. ¿Se ven cómo queda? ¿Por qué? Porque en vez de que la proteína esté toda caída, la tenés como más firme, más que no se te desparrama por todos lados. ¿Ok? Vamos con el lomo de falda. Otra técnica para bridar, ¿sí? Que también se hace, es más lenta, pero también se hace. Corto hilos, ¿sí? Miren, si ustedes quieren cortar siempre el mismo hilo, o sea, el mismo largo del hilo, van ahí. Hilo, hilo, hilo. La cocina de rapidez, o sea, ¿qué quiere decir rapidez? Que tiene que hacer muchas cosas en poco tiempo, con mucha presión. Entonces, siempre está bueno buscarte métodos para trabajar mejor. Entonces, yo me junté todos los hilos y otra forma de que yo puedo bridar es la siguiente, miren. Ahí. Este me quedó cortito, pero bueno, veamos si... A ver. Lo he hecho un poquito más largo, acá tengo unos más larguitos, a ver. Si no, vuelvo a cortar. Ya, vamos a volver a cortar, estos están muy cortos. ¿Cómo hago siempre para que me quede bien? Que yo no lo hice. 1, 2, 3. Y ahí tengo que hacer de más, ¿sí? Corto ahí. Otra técnica para bridar es paso por abajo de la proteína. 1, 2, ahí. Nudo de cirujano, como se llama en cocina, para no estar apoyando el dedito. Y tengo ahí. Entonces, ¿qué sería esto? Bridar uno por uno. ¿Sí? Uno por uno voy a bridar. Miren. Para que se vea un poco la forma como queda. Entonces ahí. Entonces, 1, 2, nudo de cirujano. Ahí. Y luego termino de cerrar. ¿Sí se ve? Entonces va bridando uno por uno y acá tenés todo bridado, todo junto. Diferentes formas, mismo resultado. Ok, vamos con el último, uno de los cortes que este sí yo ya cociné y les quería mostrar. Acá tenemos nuestra parte del costillado. Yo cocino uno más pequeño, ¿sí? Para demorar menos tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando lo cocino? Voy a marcar la costilla por encima, marco la costilla, marco la costilla, marco la costilla. ¿Por qué? Porque en el momento de cocinarse esto se va a abrir, ¿ok? Y luego el hueso lo voy a poder sacar muy fácil. Formas de cocinar esto. Esto ya es un corte mucho más duro, ¿sí? No es lo mismo cocinar esto que esto. Si yo esto lo hago en una sartén va a quedar duro. ¿Cómo lo hago suave? Bueno, cocinándolo mucho tiempo en un horno mucho más bajo. El resultado que van a tener va a ser este. Espero que se vea acá. Entonces acá tenemos nuestro costilla de cerdo que está suave. ¿Sí? Miren, yo lo toco. Me voy a lavar las manos. Sigo hago de vuelta. Yo lo toco y miren. Y eso que era muy finito. ¿Sí ven? Miren. Está súper suave. Miren, así con las manos lo hago. ¿Ok? Bueno, esa es la parte del costillado. Tenemos acá, no es exactamente... Bueno, sí es una parte, la parte del... Esto. ¿Sí? Que realmente es el tocino. Y a veces cuando vos lo querés pedir en Ecuador es una grasa dura y se le llama lonja blanca. ¿Qué hicimos con eso? Unos chicharrones. ¿Sí? Acá tengo el resultado final. ¿Cómo lo hice? Muy simple. Corté en cubitos, ¿sí? Lo corté en cubitos. Le puse agua y esa agua le puse sal, comino, ajo y demás. Una vez que el agua se evaporó, lo empecé a dorar en su propia grasa. Básicamente es una fritada. Es como hacer la fritada. Estoy haciendo unos chicharroncitos, ¿sí? Es básicamente igual. ¿Sí? Acá tenemos el resultado final. Acá tenemos como lo hicimos. Es muy simple. Y lo último, para mostrarles, bueno, esto está buenísimo, es poco usado a veces, pero está muy bueno. Es la manita o la patita del cerdo. Yo le cociné en una olla de presión para que vean este resultado final. Se ve feo ahí,
pero acá hay una carne que es muy sabrosa porque está muy pegada al hueso. Con eso puedo hacer un montón de cosas que ahora no tenemos, pero le puedes poner una menestra, le puedes hacer un babo con la oreja y esto, lo dorás bien y se lo pones adentro, puedes hacer un sanguchito, podés hacer un montón de cosas. El líquido, como tiene tanto colágeno, lo podés agregar para otra cosa. Te querés inventar un locro de papa a tu estilo, le metés con ese líquido y demás y te queda súper bien. Si los quería mostrar, la cocción es olla de presión, 1 hora y media. ¿Sí? Bien. Ok, entonces vamos a ver ahora un poco el tema de las cocciones. Recuerden, quieren ser buenos en esta profesión, aprendan los diferentes cortes y cómo los pueden cocinar. No todo se cocina igual. Y eso también por cada proteína, por cada corte de una proteína que vos cocinás diferente, tenés un plato nuevo. Entonces hago algo con bondiola, es un plato nuevo, algo con carrera es un plato nuevo, algo con solomillo es un plato nuevo. Pero hago algo con hermanito es un plato nuevo, algo con carrillera es un plato nuevo, haces uno con el matambre tenés un plato nuevo, haces algo con el costillar tenés un plato nuevo. ¿Cuántos platos nuevos? Hago como 10 del mismo animal. ¿Sí se entiende? Y cuando tenés que cambiar la carta seguido, por ejemplo, como yo hago en Celsius, y bueno, tenés que volver un poco así, porque es parte de, ¿sí? Vamos a necesitar un poquito de sal también para esto. Los chicos gentilmente me van a pasar. Tengo mantequilla, tengo aceite y tengo ajo. Vamos a calentar un poco, recuerden, no lo hago solo con mantequilla, ¿para qué? Para que no se queme. Vamos a poner el carré y voy a poner el solomillo, ¿sí? Sartén caliente y vamos a dorar. Bien, vamos a poner ajo, ¿sí? Me gusta mucho el ajo a mí, son bastantes. La proteína la vamos a ir bañando todo el tiempo con esta materia grasa que vamos poniendo, ¿sí? ¿Sí? Siempre cuando van a dorar, primero del lado de la grasa, para que eso se dore bien y quede bien crocante y luego giramos. Bien. Todo el tiempo baño mi proteína. Acá de vuelta, puedo poner romero, tomillo, la hierba que vos quieras, aparte del ajo, puedo no poner. A mí me gusta, ¿sí? Vamos a ver una técnica un poquito con glaciar un poco la proteína para que vean también cómo se hace, ¿sí? Doramos primero, ¿sí? Por favor, no le digan a esto fritura. Yo me encuentro con alumnos que vean la carrera y dicen, vamos a freír. No, freír es fritura de sartén con una cantidad de materia grasa, fritura, o fritura de profundidad. Esto no es fritura, ¿okay? Dicen freír, no. Yo sé que decimos carne frita y le estamos dorando en una sartén, pero no es la técnica, ¿ok? Bien, miren qué lindo. Primer error, todavía no puse sal, sí quiero poner, ¿ya? Así que ahí, 3 dedos, recuerden, no sean así, le pongo por encima para que caiga en toda la proteína, ¿ok? Ahí, un poquito de pimienta, de molinillo, al momento, que esté fresquita. Los palitos solo para la casa, ¿sí? De manera profesional, molinillo. Bien. Vamos a agarrar una pinza, miren qué lindo, ese color, doradito y acá también. Ok. Excelente. Voy a sal de vuelta y sal de vuelta. No más, un poquito de pimienta, recuerden, de molinillo, no se olviden. Ok. Podemos poner ahí una hierbita, podemos hacer otra cosa. Está bueno eso, para darle otro sabor. Lo que ustedes tengan, en su casa, en su jardín, en su maceta. Bien dorado. Ojalá que se vea, pero si ven lo que hago, toda la grasa de la mantequilla que ven que no se quemó, normalmente esto ¿qué le pasaría? Si fuera solo mantequilla se te quema. Como está con aceite, el punto de humo, como se dice normalmente, es más alto. Es como cuando tienes mantequilla normal y mantequilla clarificada, el punto de humo sube y no se te quema. Lo que en India se llama ghee, ¿sí?
Prácticamente una mantequilla clarificada. Ok, miren qué lindo. Ahí, doramos por todos los lados. Bien, chicos, miren, lo primero, antes de mandar al horno, les quería mostrar. Si ven la diferencia cuando ustedes bridan una proteína y cuando no le bridan, miren. Miren qué lindo queda acá. La cocción va a ser mucho más pareja que este pedazo que no está bridado. ¿Sí? Importante. ¿Qué voy a hacer acá? Podría haber hecho esto en una sartén. Voy a hacer en el horno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a glasear todo el tiempo la proteína. ¿Qué quiere decir glasear? Miren. Acá tengo... Primer paso para ser buen cocinero. Primero, aprendete cortes, aprendete el método de cocción. Después empezá a aprender sabores. ¿Qué queda bien con qué? Es una salsa hoisin esta, que queda súper bien con el cerdo. Es algo, chicos, que no es que lo acabo de inventar, sino que es algo que está escrito. Vamos a, con una brocha, la salsa hoisin le voy a pintar. ¿Sí? Miren. ¿Para qué? Para que en el momento del horno esto se seque y quede con el sabor que yo quiero. ¿Ok? Ahí. Perfecto. Voy a poner esto en el horno. ¿Sí? Voy a poner esto en el horno, está frío, perfecto. Y vamos a cocción. Temperatura, yo lo voy a sacar como en 62 del horno, porque recuerden que sigue subiendo 5 grados más cuando yo le dejo reposar. Y el reposo sirve para que cuando yo voy a cortar, el líquido se quede en la carne y no se me vaya por todos lados. ¿Viste la típica? Vas a una parrilla a cortar la carne y se empieza a chorrear todo el líquido. No es que está mal, es porque no se le reposó la carne. A veces, no todo el restaurante tiene el tiempo de hacer el reposo. Lo mejor es hacerlo. Vamos, horno y ya nos vemos. Bien, entonces, miren, lo primero que yo acá es, simplemente hice unas costillas, muy simple. Hice la parte más fina de todo ese corte. Podría haber hecho la parte más gruesa, pero hice la parte más fina. ¿Qué cocción apliqué yo? Hice una cocción mixta. ¿Por qué una cocción mixta? ¿Qué quiere decir una cocción mixta? Quiere decir calor seco y vapor. ¿Por qué? Porque ese vapor va a hacer que no se me seque. No tengo vapor en mi casa, no importa. Hacerlo seco a temperatura más baja. ¿Querés hacer con vapor? Porque querés hacer con vapor, pon una ollita abajo de agua, como cuando haces pan. Eso te va a generar vapor y va a hacer que no se seque. Lo que hace simplemente después, para terminarlo, es sacar esa ollita para que se termine de secar. Miren, les quiero mostrar tabla de cocidos, señores. Y, ¿sí? Por ahí tengo. Yo les quiero mostrar, está dorado, pero miren, yo le toco, ¿sí? Y ven que está suave. O sea, sale líquido y toco la carne y está suave. ¿Ok? Si estuviera caliente, esta costilla, miren, puedo sacar esta costilla tan fácil como así. Que no es lo más lindo de ver, pero es para que la entiendan, miren. ¿Sí? Porque este es un corte que está bueno para cocinarle así. Bueno, porque es un corte duro que necesita mucho tiempo. El error más grande es ponerlo a mucha temperatura de una vez, o sea, 220 de una vez. ¿Qué va a pasar? Sí, se va a dorar, como está acá. Qué rico, una buena reacción de malear, se me dora, está bueno. En el centro, ¿se va a cocinar? Sí, se va a cocinar, te va a quedar duro. ¿Por qué? Porque lo tenés que dejar mucho tiempo para que se vaya suavizando la carne. Entonces, algo importante, suave, con tiempo, no temperatura tan alta. Si yo lo pongo en 150, 160 grados centígrados en mi horno y lo dejo 3 horas, yo les aseguro que eso se va a dorar y va a estar jugoso. Primer corte que vimos, la parte del costillar, temperatura baja, suave, con vapor o sin vapor, si no tienen, da igual, para que les quede como se los mostré, que tenga líquido, ¿sí? Bien. Chicos, primer corte las costillas, sigan la recomendación. Segundo corte, solomillo, ¿ok? Corte suave, ¿qué hice? Horno, cocción directo, hasta lo podría haber terminado en sartén, en este caso no lo hice, pero podría haber terminado todo el tiempo en sartén. Luego, una glaseada de salsa hoisin, salsa barbecue, algún picante, lo que ustedes quieran, ¿ya? Lo tenemos ahí. Yo lo acabo de sacar del horno. Voy a sacar los hilos, ¿sí? Recuerden de darle reposo, ¿para qué? Para que los líquidos se queden adentro.
Y van a ver que cuando yo lo corte, yo sé que no es algo tan habitual cuando nosotros lo vemos en los restaurantes, pero está bueno comerlo rosadito. Recuerden que el cerdo tiene una enfermedad, que es la triquinosis. La triquinosis es un gusano que se pone entre los músculos del animal y obviamente tiene un efecto negativo para nuestra salud, ¿no? Si el cerdo está certificado, ¿por qué es importante a veces comprar, no a veces, siempre, comprar con un proveedor certificado? Porque justamente este proveedor certificado me dice que ese cerdo no tuvo ningún problema de triquinosis. Cuando compro por ahí nomás, no sabes. Y eso me deja a mí hacer una cocción de 63 grados para que me suba a 66. Si no, tengo que subir por los 70. ¿Está bien? Vamos a dar un último brochazo de mi salsa hoisin. A mí me encanta el cerdo con salsa hoisin. Parece que es increíble. Ahí. Una buena laqueada con esto. Y lo que voy a hacer es, miren, un poquitín más le vamos a dar. Yo puse sonda, pero miren, así es como tiene que quedar. Yo les voy a mostrar esta partecita acá. Miren, ahí es como tiene que quedar. ¿Sí se ve? ¿Se ve en la cámara? Ahí. Si ven que el centro está rosadito, bueno, así es como tiene que quedar, rosadito en el centro. Ahora, chicos, yo sé que el docente le está diciendo rosado. A ustedes tienen un restaurante, el que sea con carnes y demás, y lo sirven así, y de 10 clientes, 9 les dicen que está muy crudo, cocínenlo más. ¿Sí se entiende? Aprendan a que, depende a quién le está sirviendo y demás, tenés que adaptarte. ¿Esta es la forma de servirlo? Sí. ¿Todo el mundo lo va a comer así? No. Si usted me dice, mi mamá, no te lo comas. Si te dice, eso está crudo. Realmente no. Pero te va a decir, eso está crudo, yo no lo como. ¿Qué hacerlo? Cocinar más. ¿Sí? Les muestro la forma que hay que hacerlo, pero siempre sean abiertos a lo que les dicen. Chicos, seguimos. Un poco el último corte, el lomo de falda. Voy a laquear también. Una cosa que capaz ustedes se están preguntando, y es, ¿puedo hacer esto desde crudo, digamos, colarlo en la sartén y demás? Mi respuesta es, si es un corte tan grande y tanto tiempo requiere cocción, yo diría que no tanto. Capaz que lo hagas a mitad de cocción, lo dorás en sartén, lo pintás y lo mandás al horno. ¿Por qué? Porque esto es muy probable que se te queme en la sartén y después va a tener sabores amargos y demás, ¿sí? Entonces acá tenemos una salsa barbacoa clásica, ¿sí? Lo podría haber hecho a mitad de la cocción, ¿sí? Solo se los muestro ahora para que vean diferentes formas de hacerlo. Imagínate que hay alguien que no le gusta. Entonces, mami, no sé, a mí no me gusta con salsa de barbacoa. Bueno, cortás unos pedazos sin, y después lo pintas y tenés como. ¿Sí? Ahí. Ok. La textura es completamente diferente, es más seco el corte. ¿Sí? ¿Te das cuenta cuando lo cortás? ¿Sí? El color es diferente. Es diferente. A mí el lomo de falda no es un corte que me guste tanto. Tiende a quedar un poco más seco. ¿Sí? Lo vemos ahí, pero miren, lo importante es, si ven que el color es mucho más uniforme que antes, está mucho más rosado completamente, pero si yo aprieto, ven que ya va tomando un colorcito un poquito más rosado en la parte de acá, pero si yo hago esto, miren, si ven que tiene líquido, o sea, es importante que vean esto, porque si ven ahí, tiene líquido, no está seco, y es importante eso, ¿sí? Para servir simplemente cortamos ahí. Yo prefiero esto, cortarlo finito. ¿Por qué? Así, porque tiende a ser mucho más seco. Entonces si vos cortás muy grande y seco, no está tan bueno. Lo puedo cortar ahí, lo puedo cortar hasta un poquito. Perdón que no tengo guantes, ¿sí? Les pido disculpas. A mí me gusta trabajar con manos limpias, ¿sí? Ahí. Y también, imagínense que quieren hacer como capaz un sanguchito, no de pernil, sino de carne y demás, pues lo pueden cortar así a finito. Bueno, chicos, entonces, para hacer un cierre de la clase, vimos lo que es cortes, todos los cortes que podemos tener en cerdo, cocciones, temperatura
Vimos 4 preparaciones diferentes: un carré, solomillo, un chicharroncito, un costillar, y a cada uno aplicamos diferente. Acá hicimos primero un hervido y luego una fritura. Hicimos una técnica de horneado, y con la costilla hicimos un horneado pero con humedad y a cocción más baja. Así que bueno, cualquier pregunta, duda y demás, bueno, con sus profesores de clase me pueden escribir a mí directamente y les puedo ayudar, ¿sí? Muchas gracias y una buena tarde.